Hola amigos de la huertina de Tony, bienvenidos a un vídeo más donde hoy vamos a ver cómo, por qué y cuándo debemos pisar o doblar los tallos de la cebolla para mejorar la cosecha. Como veis, estamos hacia el final del cultivo, pusimos estas cebollas a principios de primavera, finales del invierno más o menos, y ahora justo estamos entrando en el verano, ya están casi preparadas para cosechar. Vamos a hacer la tarea de pisar o doblar el tallo y explicaros por qué lo hacemos. Y es que el cultivo de la cebolla en verdad tampoco tiene muchísimos más cuidados que lo que vamos a hacer ahora y plantarlas, por así decirlo. Ahora bien, cuando hacemos esta tarea de doblar el tallo ya dejamos de regar las cebollas. Cuando empiezan a amarillar el tallo ya no se riega nunca más, ¿vale? Eso es muy importante para evitar pudriciones. Y esa sería una de las 3 razones por las que doblamos el tallo de la cebolla. Por lo menos aquí en el norte de España se dobla el tallo de la cebolla por estas lluvias que pueden venir ahora a principios de verano y que terminan filtrando las gotas de agua hasta el tallo, hasta el bulbo, perdón, hasta la cebolla. De esa manera pueden incluso pudrir la cebolla, por eso es una de las razones por las que se dobla el tallo. Otra de las razones por la que se dobla es para acelerar el proceso de secado del tallo y de esta manera poder sacar ya nuestra cebolla. ¿Veis? Como veis aquí de forma natural, ya lo ha hecho ella misma. Así que es un proceso incluso diríamos natural, pero nosotros lo hacemos para acelerar el secado. Y una tercera razón sería para la formación y cierre del bulbo de la cebolla, ¿vale? Esto sería muy interesante también. Como veis, 3 razones bastante interesantes para realizar esta tarea en nuestro huerto. Y también es verdad que al doblar el tallo dejamos que la cebolla deje de enviar nutrientes a los tallos y que se concentre más en el bulbo, ¿vale? De esta forma formamos cebollas un poco más gruesas, aunque como os digo las 3 principales razones son esas: evitar que se nos pudran, acelerar el secado de la cebolla y por otro lado la formación y cierre de nuestro bulbo o cebollas. Es que aunque esta haya sido un éxito, mirad qué tamaño de cebolla, también podemos encontrarnos el caso contrario, ¿vale? Y luego mucha gente se lo pregunta, que si debemos echar tierra a las cebollas porque se salen de la tierra. La respuesta es que no, es el proceso normal de la cebolla. Van formando el bulbo y empujando, por así decirlo, hacia afuera. Una señal más de que se están preparando para ser cosechadas. Pero no les echamos tierra, ¿vale? Y nada, el proceso es muy sencillo. Además, ya os digo que el tallo os lo va a ir pidiendo. Como ya está empezando a secarse, es muy importante. Además, aquí ahora nos van a amenaza lluvia. Simplemente torcemos el tallo hacia un lado y ya se dobla solo, ¿vale? Se conoce como pisar porque normalmente se hace con el pie, pero yo como lo tengo en un bancal elevado, pues no lo hacemos con el pie. Doblamos el tallo, como veis de forma muy sencilla, se dobla solo, no se parte, importante, y es que se dobla solo. Así que nada, poco a poco lo que vamos a ir haciendo es doblar todos los tallos de nuestras cebollas. Como os digo, no os va a costar nada hacerlo, es muy sencillo. Lo único que tenemos que tener cuidado es de no ser muy bruscos para evitar partir el tallo, pero por lo demás es un proceso natural. Ya habéis visto que algunas cebollas estaban incluso dobladas, así que sencillo. Además, como os digo, es un proceso muy importante para evitar pudriciones, sobre todo si llueve. ¿Veis? Este tallo se nota, está todo húmedo, blandengue, está podrido, ¿vale? Si no lo doblamos, pues puede que el agua nos penetre y termine estropeando el bulbo, ¿vale? Por eso es importante hacerlo. Como veis, no se tarda nada y nos aseguramos una mejor cosecha. Así que nada, huertonianos, de aquí a 15 días ya podremos cosechar nuestras cebollas y almacenarlas. Debemos comprobarlas que estén bien secas para que no se nos estropeen, pero ya veis que el cultivo de la cebolla no requiere muchísimo trabajo. Así que nada, huertonianos, espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo que os haya servido, y nos vemos el jueves que viene en el canal de la Huertina de Tony. ¡Hasta luego!